Bueno, compañeros, esta presentación la estoy realizando como continuidad de las evidencias de la fase de ejecución, ya que, bueno, para los que estuvieron en la sesión, yo las expliqué todas, pero no se pudo grabar todas las evidencias. Entonces, voy a estar grabando desde la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 14. Entonces, la evidencia 1 de esta actividad es una actividad interactiva, ¿ya? Una actividad interactiva que es acuerdo comercial y satisfacción del cliente. Entonces, cuando vayan a realizar esta actividad, si de pronto no la han realizado, eh, y no les aparezca activa, se comunican conmigo o con la instructora. Si se comunican conmigo, yo hablo con la instructora para que se las habilite. Si se pueden comunicar con ella, también lo mismo. Pero lo importante es que puedan realizar esa evidencia. La segunda evidencia de esta actividad de aprendizaje es una infografía. ¿Qué van a añadir en esta infografía? Van a escoger 3 empresas, una que sea de servicios intangible, una empresa de servicio tangible y una empresa de distribución. Yo escogí estas 3, que es Movistar, Refisar y Servientrega. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a añadir en esta infografía? Van a añadir los índices de gestión de servicio. ¿Qué son esos índices de gestión del servicio? ¿Cuáles son sus funciones principales? Además, van a responder estas 2 preguntas, que quiénes son los responsables de interpretar los resultados de los indicadores de gestión de servicio, y cómo se define cuál es el indicador que utiliza para la medición del servicio. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Una vez ya determinado eso, pasamos a las empresas que escogieron. Entonces, por ejemplo, ¿qué van a hacer con cada una de esas empresas? Van a poner su logo, van a poner a qué se dedica esa empresa, van a escoger 2 indicadores de servicio al cliente, ¿ya? De servicio al cliente. Entonces, ustedes investigan cuáles son los indicadores de servicio al cliente y a partir de eso ustedes escogen 2 para cada uno. Entonces, van a poner la descripción del indicador y van a escoger unas TIC que puedan utilizar para realizar ese indicador. ¿Ya? Tener en cuenta que para determinar cuál es las TIC que van a utilizar, tienen que saber cuál es el indicador que van a estar implementando. ¿Ya? Todas las TIC para cada uno, para realizar ese indicador. Entonces, van a escoger 2 indicadores para cada uno. Ya una vez determinado esos, ustedes van a poner las referencias bibliográficas o la webgrafía de donde consiguieron esa información, ¿ya? Y su presentación. La evidencia 4 de esa misma actividad de aprendizaje es un video sobre servicio al cliente. Pero no solamente van a hacer el video, sino que también van a hacer el formato escrito, o sea, este documento, porque tienen que mandar el documento y el video. Entonces, ¿qué van a añadir en ese documento? La organización. La organización, ¿cómo así? Ustedes van a escoger una empresa, y a partir de esa empresa ustedes van a crear todo este documento. Van a coger la empresa y un producto.
Entonces, aquí en la organización van a describir la empresa, a qué se dedica, no sé, o sea, ustedes van a poner todo lo que ustedes puedan poner de la empresa como tal. Después ponen las políticas de la empresa, las políticas de calidad. Después el sistema de información. Van a coger un sistema de información que les ayude a, digamos, a tener esa relación con el cliente, ¿ya? Y cuáles son sus ventajas. Eso tienen que investigarlo. Después van a hacer una representación, por decirlo así, sobre sobre la negociación internacional y nacional. Momento. Entonces, van a hacer como especie de una simulación de una negociación nacional y una negociación internacional. Entonces van a poner la descripción del proceso como tal. Entonces en mi caso yo puse estos cuadritos en donde describe todo lo que se necesita para realizar. Por lo menos aquí es la nacional, ¿ya? La negociación nacional. Y este para internacional. Entonces, si quieren pueden utilizar el mismo cuadrito o lo hacen escrito normalmente. Entonces ponen cuál es el destino, o sea, dónde va dirigido, el tipo de transporte, el medio de transporte, el tipo de mercancía, que en mi caso es jabón líquido de lavamanos. En la mercancía también la descripción de cómo va a ir la mercancía, la cantidad, ¿ya? Aquí cuánto se va a transportar, cómo se va a transportar y así. Aquí la trayectoria, la distancia que va a recorrer como tal el producto. Entonces, desde el CEDI, que es el centro de distribución, hasta dónde. Y cuántos kilómetros y cuántas horas o minutos se demora. Y las precauciones. Lo mismo se hace acá, pero este es con internacional. Entonces, acá en internacional se pone el destino, tipo de transporte, medio de transporte, tal. Aquí lo único que cambia es el destino, el tipo de transporte y el medio de transporte y la distancia y trayectoria. Entonces, tengan en cuenta que para esta distancia y trayectoria, si tienen varios, digamos que puntos de destino, tienen que ponerlos ahí. Ya, por lo menos en mi caso es desde el CEDI hasta el Puerto Cartagena, después de Puerto Cartagena a Puerto Miami y de Puerto Miami hasta el centro de distribución de supermercados. Listo. Y todo eso tienen que poner la trayectoria. Cuánto es la distancia de cada punto a cada punto y cuánto se demora. Ya las precauciones. Después van a poner las técnicas de contacto. ¿Cómo así las técnicas de contacto? ¿Cómo o qué herramientas utilizan para comunicarte con el cliente? ¿Ya? Eso es lo que van a poner ahí, solamente eso. Después van a coger un índice de gestión, cualquier índice de gestión. Ya nosotros hemos visto los índices de gestión, cómo se realiza ese índice de gestión. Aquí se los presento también. Y van a crearlo, ¿ya? Con los valores que ustedes quieran. Aquí ponen la ecuación y la gráfica. Ya cuando ustedes hagan eso, hacen un pequeño análisis sobre ese índice de gestión que ustedes escogieron y lo ponen ahí. Después van a pasar a el sistema de trazabilidad a nivel internacional y nacional. Tengan en cuenta que todo esto, desde aquí para abajo, es
el de la simulación, o sea, sobre la negociación tanto nacional como internacional. ¿Ya? Entonces, aquí en sistema de trazabilidad es como que esa trayectoria. ¿Ya? La trayectoria que da el producto si va a nivel nacional y si va a nivel internacional. Después van a coger un software que les permita como que esa conexión entre el cliente y la empresa, ¿ya? En medio de esos dos procesos, ¿ya? Del proceso de la negociación del producto. Después pasamos a este punto que es realizar unas estrategias que les permitan a ustedes como tal realizar la negociación. ¿Ya? Entonces ustedes ponen las estrategias, cómo van a hacer que ese producto sea de vistosidad para sus clientes. Estrategias que ustedes implementen para llamar la atención del cliente. Después van a realizar el proceso de servición. En este proceso de servición, ustedes van a describir estos puntos. El cliente, o sea, a qué tipo de cliente va dirigida la empresa y el producto. El soporte físico, la empresa como tal. Dónde está ubicada, cuáles son las dimensiones de esta empresa y así sucesivamente. Después el personal de contacto, o sea, los que van directo con el cliente, ya lo que son los empleados como tal. ¿Cuáles son los empleados? ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuántos empleados hay? Después viene el servicio. ¿Qué servicio ofrece este cliente? ¿Ya? El sistema de organización interna. ¿Cómo está? ¿Cómo está elaborada ese sistema, esa organización dentro de la empresa para un buen servicio al cliente? Después les presentan dos situaciones. Estas dos situaciones ustedes las leen, por ejemplo, aquí dice, para la entrega nacional hay un derribe en la vía generado por las malas condiciones climáticas, lo que ocasiona un posible retraso de 20 horas. Y ustedes aquí van a poner es una posible solución. Y después se hace una conclusión. Y en lo último, la bibliografía, como siempre. Ese documento lo tienen que enviar junto con el video. Entonces, hacen unas diapositivas, ponen la información resumida y ponen imágenes y todo eso y solamente es describir, hacer la solución como tal. En mi caso, pues yo puse solo títulos y cuando yo iba presentando lo iba hablando, ¿ya? Las respuestas las iba hablando. Pasamos a la evidencia 6. Que es propuesta comercial. En esta evidencia ustedes van a realizar un portafolio digital sobre la empresa que ustedes escogieron, una empresa que ustedes escojan. Traten como que de que vaya, creo que esta evidencia va en conjunto con las evidencias anteriores, entonces tenganlo ahí en cuenta. Entonces, ¿qué van a poner en el portafolio? Descripción de la empresa, la misión y la visión, los servicios que ofrece y contacto, ¿ya? Cómo se contacta la persona con la empresa como tal, ¿ya? Esto es como una carátula de su empresa.
Después van a realizar estrategias de comercio electrónico. Ustedes van a buscar estrategias de comercio electrónico en internet y escogen las que ustedes crean que pueden implementar en su empresa para promocionar como tal su producto y su empresa como tal. Entonces ahí lo ponen y ponen su descripción, o sea, de qué se trata cada una de esas estrategias. Después viene clientes del CEDI, aclaraciones del contacto. Entonces, aquí ustedes van a hablar sobre el cliente como tal. ¿Cuáles son los objetivos dirigidos hacia el cliente? ¿Ya? El perfil del cliente, o sea, hacia qué cliente va dirigido los productos de la empresa. Después aquí la mejora continua que se puede implementar para, digamos, fidelizar al cliente como tal, ¿ya? Las mejoras continuas que se pueden implementar. Después van a buscar negociación internacional. Los tipos de negociación internacional los buscan y escogen un solo tipo de negociación, el que ustedes crean que sea más conveniente con la empresa que ustedes están desarrollando. Y van a ubicar ahí el por qué ustedes escogieron eso y cuáles son sus características. Después de eso, ustedes van a buscar en internet el ciclo comercial virtual. Y, o sea, cuál es el ciclo. Y van a realizar un esquema. Este es el esquema que yo realicé. Entonces, ustedes buscan el ciclo comercial virtual y hacen su propio esquema donde pongan el concepto de cada uno de esos pasos que se manipula y así sucesivamente. Después van a buscar en medio del material de formación en la página 15, van a especificar el proceso que se utiliza para realizar el intercambio electrónico de datos. ¿Ya? Entonces, eso lo buscan en el material de formación y con sus propias palabras ustedes realizan eso. ¿Cuál es el proceso que se realiza para intercambio de datos electrónicos? Y después se hace una conclusión y la bibliografía. Entonces pasamos acá a las actividades de aprendizaje 15. Entonces, la 1 es asesoría de caso de importación. Entonces, en esta evidencia es un escrito. Ustedes van a hacer un pequeño escrito en donde ustedes van a hacer como un informe, van a informarle a la persona que va a hacer la exportación cómo debe realizar esa exportación, qué beneficios tiene y así sucesivamente. Entonces, se empieza con una introducción y después de esa introducción empiezan a hablar sobre todo, o sea, sobre la exportación como tal. Entonces, ¿cuál es el orden de esa exportación, de esta asesoría? El orden es, van a buscar en internet cuáles son las negociaciones que hay entre el país que están poniendo ahí, que es Italia, ¿ya? El país que están poniendo ahí con el país de destino, que es Colombia. Entonces, van a buscar las negociaciones internacionales entre esos dos países, qué beneficios hay qué beneficios hay en la exportación hacia ese país y así sucesivamente. ¿Ya? Y lo ubican ahí. Todo lo que puedan encontrar sobre ellos dos. Una vez terminado eso, van a empezar a hablar ya como tal de la asesoría. Entonces ahí ustedes ponen, por ejemplo, yo aquí empecé así.
el productor desea realizar una exportación de un bien, o sea, ustedes van a empezar como si estuvieran hablando o describiendo ese caso, ¿ya? Entonces ahí ponen el producto, cuál es el producto que se quiere realizar, que se quiere exportar, eh, así sucesivamente. Hacen un pequeño desarrollo de ese caso. Después, ustedes van a realizar un esquema sobre los procesos de exportación. Entonces, para poner el esquema, en mi caso yo puse así. Inicialmente hay que tener, o sea, para realizar la exportación inicialmente hay que tener claro cómo se maneja el proceso de exportación del producto para llevar una base. Esto va aquí, sino que el formato no me deja ponerlo ahí, no sé por qué. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí dice, para así llevar una base del proceso, por esta razón, paso a mostrar el proceso paso a paso a través del la siguiente gráfica. Entonces, esta es la gráfica que deben realizar. Esto es obligatorio. Eso ahí dice, hay que realizar una gráfica. Entonces, es ponerlo ahí. Después pasamos a la parte de lo que vendría siendo ya la parte de aranceles. Perdón. Después acá pasamos a la parte de documentación. Ustedes van a investigar qué tipo de documentos se necesita para realizar la exportación hacia ese país y lo añaden ahí. Ya hacen su pequeña introducción a los documentos y ponen los documentos que vayan a poner, los que necesiten. Una vez terminando ahí, tienen que entrar a la página de la DIAN y van a buscar el código arancelario. ¿Ya? En ese caso, ustedes buscan el código arancelario en la DIAN, en DIAN, bajan hasta abajo y ahí en la DIAN, en la parte de abajo dice consulta arancelaria. Hunden ahí y como ya yo les estoy dando aquí cuál es el código arancelario, solamente es buscar por nomenclatura, ¿ya? Por nomenclatura. Entonces, voy a esperar que aquí se cargue y se los muestre. Entonces, una vez teniendo esa información, ustedes van a tomarle pantallazo al perfil de la mercancía y lo van a añadir ahí. Después van a ubicar cuáles son los documentos o los requisitos que te están requiriendo ahí mismo en la DIAN, ya para la aprobación de esa exportación, que es lo que, o sea, te bajan un poco y ahí les aparece este cuadrito, le toman pantallazo y van a señalar la segunda fila, que es sobre exportación. Entonces hundan en el puntico verde y ahí les va a aparecer la descripción como tal de qué se trata. Cada uno de esos, o sea, lo que pide cada uno de esos. Entonces aquí el índice alfabético arancelario que está aquí, sale esto, toman pantallazo y lo ponen. En documento de soporte igual. En documento de soporte, aquí donde dice país, ustedes hunden ahí y les aparece este cuadrito. Ponen el país al que va a ser exportar, que se va a exportar como tal, toman pantallazo de cada uno de esos. Y el último es descripción de mercancía y toman pantallazo y lo ponen ahí. Una vez ya puesto todo eso, van a hacer una pequeña, como un análisis de el proceso
sea, un análisis de todo el proceso. O sea, ustedes van ahí a como aconsejar al cliente, a la persona que va a exportar, si es satisfactorio, si no es satisfactorio, el que esa persona realice su exportación hacia allá, ¿ya? Y ya en lo último se pone una bibliografía de la investigación. Después pasamos a la siguiente actividad, la siguiente evidencia, que es una presentación interactiva, dinámica, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer unas diapositivas, una presentación, o sea, una presentación pueden hacerla en diapositivas como esta, pueden hacerla en Prezi, pueden hacerla en Canva, en la que ustedes quieran, en la que ustedes manejen. Lo importante es que sea interactiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, que cuando vayan a hacer, cuando la persona o el instructor esté haciendo eh, o revisando, tiene que mostrarse, por ejemplo, la parte dinámica. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, ya que se vean esas transiciones, ¿ya? Si quieren poner imágenes, muñequitos, todo eso. Lo importante es que sea interactiva, animada. Y van a poner, ¿qué van a hacer? Van a escoger un producto. Ese producto van a poner el Colombia y un destino final, otro país, otra ciudad, otro país para hacer la importación, ¿ya? Hacia dónde van a dirigir ese producto. Y van a determinar los pasos, que son estos que están aquí, de la importación, ¿ya? De la importación. Entonces, esto lo pueden conseguir en el material de formación que de esa actividad de aprendizaje. Ahí encuentran el material necesario para realizar esta actividad. Investigan, buscan y ponen cada uno de esos, la descripción, lo que se está pidiendo en cada uno de esos y lo ponen ahí, ¿ya? Eso es todo. Bueno, teniendo en cuenta lo que es el producto que ustedes escogieron. Un ejemplo, aquí en la ubicación de la posición arancelaria, buscan el arancel del producto que ustedes escogieron. Aquí en procesos cambiarios de la importación, eso es los pagos, cómo se va a realizar ese proceso cambiario, o sea, ese intercambio de los pagos. Entonces, ahí van a ir desarrollando esa actividad. Entonces pasamos a la siguiente, que es la 3. Ejercicio periodístico. En esta ustedes van a buscar una nota periodística o una noticia periódica eh, que hable sobre los aranceles y que incluya un decreto, ¿ya? Un decreto o una ley sobre los aranceles. Una vez ya determinado esto, ustedes van a ir determinando los siguientes puntos. Aquí el autor, quien realizó esa nota periodística, la fecha en la que se realizó. Traten de que esa nota periodística sea actualizada, o sea, que no sea de más de los últimos 3 meses, de los últimos 3 años. Entonces lo ponen ahí, la fecha. Después hacen una pequeña introducción sobre las normas arancelarias,
¿ya? Porque de eso es que se va a basar, de las normas arancelarias. El artículo tiene que basarse en eso, no en las normas arancelarias eh, que esté pasando, o sea, de lo que se puedan hacer. Entonces, aquí, una introducción sobre eso. Después van a poner el nombre del artículo, ¿ya? Y la evidencia de que el nombre sea ese, que aquí está, ¿ya? O sea, le toman pantallazo al nombre del artículo. Después hacen un resumen sobre el artículo, ¿ya? Ustedes leen el artículo y hacen el resumen. Después van a decir cuál es el decreto que aparece en el artículo. Por eso les digo, tienen que ser una nota periodística que traiga un artículo como tal. Entonces, ponen el decreto o la ley que aparece en ese artículo y van a hacer con sus propias palabras describir qué relación hay entre la nota periodística con ese artículo como tal. Ya en lo último, pues se hace una pequeña conclusión sobre todo, o sea, todo el trabajo como tal. Y se añade, se anexa el artículo, ¿ya? Se toma el pantallazo del artículo y se coloca ahí. Y la bibliografía. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Pasamos a la siguiente evidencia, que es la 6. Aquí en esta evidencia, un momentico por aquí. Ok. En esta evidencia van a hablar más que todo sobre la importación. Un momento. Sí, sobre la exportación del producto como tal, la importación, perdón, del producto. Entonces, aquí hablan sobre la exportación, la importación, entonces hacen una introducción sobre eso, sobre la importación de los productos con las aranceles y todo eso. Después se hace una ficha del producto. Ustedes aquí van a coger el mismo producto que ustedes utilizaron en la evidencia 2 de exportación. ¿Ya? En la evidencia 2 de exportación. Entonces aquí hacen la ficha del producto como tal, la ficha técnica del producto que ustedes escogieron allá. Entonces, en la ficha técnica yo puse las propiedades, los usos, las precauciones, la presentación, los beneficios y así sucesivamente. Ustedes también pueden hacerlo de esa misma forma o como ustedes quieran. Después van a determinar cuál es el país a exportar o a importar como tal. ¿Ya? Yo puse Estados Unidos, que es el mismo que yo escogí allá atrás, en la evidencia 2. Después van a determinar cuál es el código arancelario, ¿ya? Que es el mismo que pusieron allá. Y si se dan cuenta, son los mismos pantallazos de esa actividad de la evidencia 2. Entonces solamente es copiar y pegarlo acá. Por lo menos este y los que vienen allá abajo. Entonces, este que está aquí, después van a entrar, en este punto es arancel a pagar por exportar el producto. Van a entrar a esta página web y ahí van a buscar cuáles son esos aranceles a pagar. En mi caso, pues no aparecen esa información porque o sea, hay productos que no deben pagar esos aranceles, no tienen mucha información de eso. Entonces, por eso no aparece. Entonces, bueno, aquí pauso un momentico allá para, bueno, vamos a seguir acá para poder terminar. Entonces, el que le salga, lo que le salga ahí, le toman pantallazo y lo pegan.
Después, identificar todos los documentos que se necesitan para poder ingresar el producto al país seleccionado. Entonces, eh, como allá pusimos la exportación, acá es importación, entonces le tomas pantallazo y solamente es la primera columna. Y lo mismo, van a ir abriendo uno por uno. Uno por uno de esos. Y los van poniendo ahí. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta que es el mismo producto que ustedes utilizaron en la evidencia 2. Después van a realizar un análisis de mercado internacional con respecto al producto. Entonces esto yo lo encontré en la biblioteca Sena. Entonces buscan en la biblioteca Sena, buscan esta, se los voy a poner aquí mismo para que lo ubiquen. Leggings Come. Entonces, eso ahí buscan esto ahí en la biblioteca Sena y ahí les va a aparecer análisis del mercado, ¿ya? Y ponen ahí hacia qué país. Ahí mismo le aparece hacia qué país. Entonces, todo el análisis del mercado que ustedes encuentren, lo cortan y pegan lo que ustedes crean necesario para realizar. ¿Ya? Después van a determinar cuáles son los oferentes de apoyo logístico, ¿ya? Esos prestadores de servicio que ustedes vayan a utilizar para realizar la importación, ¿ya? Entonces los oferentes. Yo puse estos dos, los que ustedes determinen está bien. Después, siguiente punto es analizar el análisis de viabilidad para la exportación del producto de destino, la importación del producto de destino. Entonces, aquí van a hacer es la descripción, la justificación. Ustedes van aquí a determinar si es viable realizar esa importación hacia eh, el país que ustedes pusieron, ¿ya? Con sus propias palabras, determinan, tal, ¿verdad? ¿Ya? Y ya en lo último se hace la referencia bibliográfica. Listo. Entonces, como les decía aquí, en la DIAN, ¿cómo lo van a buscar? Aquí en consulta arancelaria. Ustedes ahí hunden en consulta arancelaria y les va a aparecer un cuadrito. Ahí en el cuadrito ustedes van a hundir la opción de un momento de que se cargue. Ahí les va a aparecer la opción para por medio de nomenclatura o características. Entonces ustedes van a determinarlo
por características. Ustedes van buscando las características del producto que ustedes vayan a exportar o las que vayan a importar. Bueno, estas se las debo porque no, el internet no me carga. Pero ahí donde le dije, pueden ir buscando características por características y ahí buscan y les va a aparecer. Entonces eso es todo. Si tienen alguna duda o inquietud, se pueden comunicar conmigo y yo con mucho gusto les colaboro. Listo. Entonces espero que puedan terminar con bien sus evidencias. Como les decía, tengan en cuenta de que que van a tener el plazo hasta el día domingo. Y los espero el día jueves a las 8 nuevamente. Entonces, hasta aquí llegamos.